Yo quiero sentir que tú me amas. Yo quiero sentir tu gozo eterno. Yo quiero sentir amado, que nada ni nadie me aparte de ti. Yo quiero sentir que tú me amas. Yo quiero sentir tu gozo eterno. Yo quiero sentir, oh Dios amado, que nada me aparte de ti. Sobre mí. Con tu fuego abrazado, mi madre conmigo, llena mi vida, y aparte de ti. Bien, Dios los bendiga, Dios los guarde, mis amados hermanos. Le damos gracias al Señor porque podemos estar reunidos para, primeramente, como digo siempre, adorar el nombre de nuestro Dios. Segundo, entrar en la profundidad de la palabra, la cual, amados hermanos, es necesario que nosotros podamos entrar en ella y poder comprender las grandezas de nuestro Dios a través de la Escritura. En esta hora, amados hermanos, vamos a orar, a presentarnos ante el Señor para así continuar con el estudio que tenemos pendiente para esta noche con nuestro hermano Pastor Luis Orlando. Así que oramos en este momento. Padre, te damos gracias, adoramos tu nombre, exaltamos, Señor. Te pedimos, Padre amado, que tú, Jehová, te glorifiques sobre nuestras vidas, que tú, Señor amado, llenes nuestros corazones de ti. Padre, te pedimos, Señor Santo, que tú, Señor amado, oh Padre Santo, Señor, deposites, Padre amado, Señor, tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas y que tu palabra en esta noche, Señor, nos redarguya, que tu palabra, Señor, nos edifique, Padre Santo, y que podamos atesorar, Señor, y poner por obra tu palabra en nuestra vida. Señor, háblanos, Padre amado, toca nuestros corazones a través de tu palabra en esta noche. Bendice a cada hermano que se conecta, bendice a cada hermano que ha de escuchar este estudio. Padre, te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pasamos los micrófonos al hermano Luis Orlando para que así continúe con el estudio. Amén. Hermano, Dios los bendiga. Estamos todavía estudiando la doctrina de la Sagrada Escritura. El miércoles anterior entramos, ¿verdad? Que la palabra, tocamos el concepto de revelación. Y hablamos, ¿verdad? Que desde el Antiguo Testamento, nos dice la palabra de Dios que desde los tiempos antiguos Dios se reveló de diferentes formas al hombre y tocamos, ¿verdad? El tema de lo que era la suerte, el pectoral del sacerdotal, que el Urín y el Tumín, por medio de sueños, visiones, por medio de ángeles, profetas, por medio de la persona de Cristo, Dios se revela. Y tocamos, ¿verdad? Que Dios también se revela por medio de su palabra, por medio de la Biblia. Concepto, ¿verdad? Que dejamos, ¿verdad? Quizá un poco en el aire, que para por lo menos profundizar hoy es sobre lo que es la inspiración. Y creo que tocamos el versículo de 2 Timoteo 3:16. Vamos a volver nuevamente a él.
si acaso no lo hemos tocado. Según de Timoteo 3:16, que dice toda la escritura, y esto es importante, toda la escritura, no te dice que parcial o solamente el Antiguo Testamento, te dice toda la escritura es inspirada por Dios, toda la escritura, y útil para enseñar, redarguir, corregir, ¿verdad? Y para instruir en justicia. Son las funciones de la Sagrada Escritura. Por medio de ellas que nosotros corregimos nuestra vida, por medio de ellas es que enseñamos, por medio de ellas redarguye nuestra vida. Definitivamente cuando vamos delante de la palabra de Dios, y siempre digo, lo importante de estudiar la palabra de Dios es que nosotros podamos, ¿verdad? Ir a ella sin prejuicio, con desaprender muchas cosas que hemos aprendido por uso y costumbre y dejar que la palabra del Señor sea la que redarguya, nos dirija y nos guíe. La Sagrada Escritura, aunque hay un versículo dentro de la palabra, en 2 de Pedro 3:16, quiero tocarle este versículo, 2 de Pedro 3:16. Casi en todas las epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, los inconstantes, tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Este versículo quiero, ¿verdad? Nos habla, ¿verdad? El apóstol Pedro, que dentro de las mismas epístolas de Pablo hay algunos conceptos difíciles de entender. Y quiero, ¿verdad? Traer esto difíciles. La palabra de Dios no es que sea un acertijo o que la palabra de Dios, ¿verdad? Dios la haya traído, ¿verdad? Para confundirnos. La palabra de Dios, ella misma se interpreta a sí misma. No necesito otra fuente externa. La palabra ella misma se interpreta. Aunque hay dentro de la Sagrada Escritura, hay algunas cosas como las profecías que en ocasiones, quizás necesitamos estudios más profundos de teología para nosotros poder entender. O hay otros conceptos que quizás no lo entendamos en el momento o no tengamos una revelación completa, pero en sí la realidad es que Dios da su palabra no para confundirnos, no para que sea difícil de nosotros entender, sino que te dice el versículo que algunos indoctos inconstantes utilizan esos versículos dados por Pablo para torcerlos. Y hoy en día, quizá una de las epístolas que más tuercen es la epístola de los Romanos. Tuercen el libro de los Romanos para contradecir de que no hay que seguir la ley, pero sacando todos los versículos fuera de un contexto, tuercen la escritura a favor de doctrinas no bíblicas, doctrinas que no son bíblicas, doctrinas que no tan fundamentadas, y tuercen. Y en el mismo Pedro dice que en aquellos tiempos torcían las epístolas, y no tan solo las epístolas, sino que también las otras escrituras. ¿Qué quiere decir las otras escrituras? Recuérdense que el Nuevo Testamento estaba en un proceso, ¿verdad? Se estaba escribiendo. Lo único que se consideraba canon, que se consideraba escritura, era el Antiguo Testamento. Lo demás fueron cartas que después se incluyeron dentro del canon, dentro de lo que tenemos nosotros como Sagrada Escritura. Pero antes lo que se consideraba como escritura en los tiempos de los apóstoles solamente el Antiguo Testamento. Lo demás eran cartas que los cuales se fundamentaban dentro del Antiguo Testamento. Los apóstoles no utilizaron otras referencias, si solamente utilizaron la referencia de lo que era la escritura en aquel momento, era el Antiguo Testamento.
Por eso dicen las otras escrituras, y no estamos hablando que habían otras Biblias, no, estamos hablando del Antiguo Testamento y las epístolas que se estaban incorporando entre las demás iglesias. Cuando nosotros hablamos de inspiración, estamos hablando que la inspiración, la definición es ese soplo de Dios, que Dios sopla su palabra. Y la vemos, ¿verdad? Que dentro del Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, que él enviaba la palabra y las cosas eran creadas. En pocas palabras, ese soplo es la escritura, la palabra de Dios es ese soplo de vida. Por eso Juan 6, versículo 63 nos dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. El mismo Cristo te habla que su palabra es espíritu y también es vida. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo, ¿verdad?, a ese soplo de vida que es la palabra de Dios. Nuestra Biblia, sabemos, ¿verdad?, que posee 66 libros. La Biblia tiene 66 libros. 39 libros se componen el Antiguo Testamento. 39 libros está compuesto del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento se compone de 27 libros que sumado hace 66 libros. La Biblia que nosotros utilizamos. Quizá usted tengan en su casa una Biblia como la Biblia de Jerusalén, que son Biblias católicas. La Biblia católica usted va a notar que tiene más libros, poseen más libros, poseen 73 libros la Biblia católica, porque ahí entran unos libros que no entran dentro del canon, pero que están dentro de la Biblia católica. Pero la realidad de nosotros tenemos que utilizar para nosotros estudiar lo que nosotros consideramos como el canon bíblico, los 66 libros que nosotros tenemos en la Sagrada Escritura. Los otros libros podemos utilizarlos como fuentes históricas, pero no como inspiración, como libros que son inspirados. No sé si tengan duda. 66 libros son, ¿verdad?, que tiene la Biblia. Segunda de Pedro 1:21, capítulo 1, versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra, esto son como 40 escritores que escribieron, ¿verdad?, en toda la Sagrada Escritura. Todos estos hombres fueron utilizados, fueron inspirados por Dios para ellos escribir. Vamos a leer, aquí hay bastantes versículos. 1 Corintios 2, del 7 al 16. 1 Corintios 2, del 7 al 16. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó ante los siglos para nuestra gloria. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó ante los siglos de nuestra gloria, la cual ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña hasta lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu, el hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino por el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo,
sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concebido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, lo espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y estos versículos, aunque son varios que les leí, es importante que para nosotros poder entender las cosas que son espirituales, tenemos que estar en el Espíritu. Si no, ¿verdad? No podemos entenderla. La Sagrada Escritura no es un libro más que usted pueda, ¿verdad? Leer para pasar el rato. La palabra de Dios solamente se entiende por medio de revelación, por medio de que nosotros vivamos en el Espíritu para poder entender esa palabra que es sabiduría de Dios. Primera Tesalonicenses 2:13. Primera Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vuestros corazones. Y esto es importante. La palabra que viene de la Sagrada Escritura no fue por mente humana, no es traída, ¿verdad? Por emoción humana, sino que es palabra que es inspirada por Dios y actúa en nosotros como creyentes, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es una palabra de poder. Por eso te dice que la palabra es útil para enseñar, para amonestar, para corregir, restaurar, y nos entrena en justicia. Y esto es importante, la palabra cuando es enviada hace un efecto en nuestra vida. La palabra no vuelve para atrás vacía. La palabra es enviada y cumple el propósito por lo cual es enviada. Y hace nosotros en nuestra vida un cambio. La palabra de Dios tiene que provocar un cambio en nuestro ser. En pocas palabras, la Biblia, la palabra de Dios, no es ¿verdad? Para ponerle un museo para mirarla. La palabra de Dios es para aplicarla en nuestra vida. Nada hacemos en leer la palabra de Dios y decir qué lindo versículo, tenerla, ¿verdad? En nuestra casa como decorativa. La Biblia, ¿verdad? La ponemos en una mesita decorativa. No, nada hacemos con eso. La palabra de Dios hay que aplicarla a nuestra vida. La palabra de Dios no es un amuleto. Yo le he dicho anteriormente, la Biblia no es un amuleto para que nosotros la tengamos abierta y decimos, ok, la Biblia está ahí abierta y no hay enemigo que se acerque porque la Biblia está abierta. No, hay que aplicarla. La Biblia no es un amuleto para nosotros dejarla abierta en una mesa. La Biblia va más allá. Tenemos que leerla, creer sus promesas, vivir esa palabra en nuestra vida. Cuando nosotros estudiamos la Sagrada Escritura completa, podemos entender que la Biblia consiste, ¿verdad? Primero, de material que vino directamente de Dios, como las tablas de los 10 mandamientos, que vino directamente escrita por el dedo de Dios. Primera, las tablas originales de los 10 mandamientos. Sabemos que Moisés las rompe y después él las reescribe, pero específicamente esa palabra fue directa de Dios. También, ¿verdad? Dentro de la Sagrada Escritura vemos material recopilado, como las epístolas como el Evangelio de Lucas, el libro de los Hechos. Lucas investigó y recopiló información y ahí él pudo escribir tanto su epístola de Lucas como el libro de los Hechos. También vamos a encontrar material profético, como todos los libros de los profetas mayores, los profetas menores, el libro de Apocalipsis, y material histórico. Vamos a encontrar como Reyes, Corintios,
todo eso es material histórico. Otro concepto que tenemos que ver es la perpetuidad de la palabra de Dios. Dice así la escritura en Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La palabra de Dios es perpetua, no cambia. La palabra de Dios, lo que desde el principio la palabra decía como pecado, sigue siendo pecado hoy. Hoy en día, ¿verdad? Decimos que aquí hay unas cosas, no hay que observarla, que eso ya pasó de moda. No, la palabra no pasa de moda. La palabra de Dios no pasa de moda. La palabra de Dios es perpetua y tiene su cumplimiento. Y lo vemos constantemente como la palabra de Dios empieza a cumplirse, ¿verdad? En nuestra vida. Pocas palabras, no hay abrogación de la misma. La Biblia no se enmienda. No se hace una enmienda, ¿verdad? Para cambiar. No debe atenuarse ni ajustarse a nuestra condición caída. En pocas palabras, la palabra yo no la puedo, ¿verdad? Adaptarla a mi forma de vida. Yo tengo que adaptarme a la palabra de Dios. Una de las cosas que quizá muchos creyentes cometen el error es que quieren, ¿verdad? Adaptar la Biblia a su forma de vida y empiezan a decir, esto lo tomo, es que yo no me gusta, tomo esto, tomo lo otro, y van dentro de la palabra de Dios a solamente a escoger algunos principios de lo que él considera, ¿verdad? Que puede, ¿verdad? Adaptarse a su forma de vida, pero realmente nosotros somos los que tenemos que adaptarnos a ella. Pocas palabras, Jesús no vino ni a cambiar la ley, pero vino a explicarla. Lo que Jesús vino, ¿verdad? A la tierra es específicamente a explicar cómo debe de vivirse la vida espiritual. Por eso es que muchos de los fariseos malentendieron la ley de Dios, crearon mandamientos de hombre. Cristo vino específicamente a explicar cómo es que se debe de vivir la vida en santidad. Ese mismo hecho muestra que pertenece, ya que no hay necesidad de explicar, ¿verdad?, lo que está abrogado. Si Cristo hubiera abrogado el Antiguo Testamento, ¿para qué lo explica? ¿Para qué en su enseñanza trae aplicación del Antiguo Testamento? Si muchos dicen, no, es que ya fue el Antiguo Testamento abrogado, pero Cristo mismo enseñó del Antiguo Testamento. Él no enseñaría algo que lo iba a abrogar. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La palabra, en Dios no hay sombra de variación. Y su palabra es lo mismo, no es sombra de variación. Hay métodos, ¿verdad? Para nosotros, ¿verdad? Para nosotros poder interpretar la Biblia hay diferentes tipos de métodos. No quiero traer una clase quizás de hermenéutica. La hermenéutica es bueno para nosotros interpretar la sagrada, el curso de hermenéutica, pero un curso de hermenéutica es bueno que lo dé una persona que haya tomado estudios, ¿verdad? En un instituto bíblico. Recuérdense que estamos estudiando la palabra de Dios de una forma quizás muy informal. No estamos utilizando los conceptos como podría traerlo, ¿verdad?, un maestro de instituto bíblico. Que instituto bíblico, ¿verdad?, es quizás muy importante, ¿verdad?, que nosotros, si tenemos la oportunidad de estudiar un instituto bíblico, pues sería bueno. Según de Timoteo 2:15 nos dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa la palabra de verdad. Eso es aprender a interpretar
la Sagrada Escritura, que nosotros podamos usar bien la palabra de verdad, aplicarla en nuestra vida. Por eso nuestro deber tenemos que estudiar la palabra, meditarla y ponerla por obra. Ese es el deber del creyente. Nosotros tenemos que crear una cultura de constantemente estudiar la palabra de Dios. El problema es que cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y solamente la estudiamos un miércoles, cuando solamente nos sentamos aquí, ¿verdad?, para estudiar la palabra, pero no veo la Sagrada Escritura otro día más en la semana, o solamente tomo la palabra de Dios cuando me va a dar una parte para predicar, para dirigir, y solamente abro la Biblia en esos momentos, pues no tenemos profundidad de la Escritura. Tenemos que crear un hábito de estudiar la palabra de Dios, aunque sea un capítulo diario. Tiene que haber un hábito en nosotros de poder discernir la palabra de Dios, meditarla y nosotros, ¿verdad?, poner por obra lo que hemos aprendido de la Escritura. Pocas palabras, la Biblia es la palabra de Dios y es la forma en que Dios se comunica con nosotros, la forma en que Dios nos habla a nosotros. Para ello, para nosotros poder entender la palabra de Dios, primero me tengo que acercar a la palabra con sinceridad y con humildad. Miren, uno de los detalles importantes, si uno quiere predicar la palabra de Dios, uno tiene que ser sincero con la Escritura. Yo tengo que presentarme delante de la palabra de Dios tal como soy. No crear una máscara para engañar. No, yo tengo que acercarme a la Escritura con sinceridad, con humildad, y la forma que subo a predicar la palabra de Dios y la forma en que baje tiene que ser siempre en humildad. Por más que las otras personas te halaguen, quizás una de las cosas que nosotros como creyentes tenemos que tener cuidado son los halagos. Porque en ocasiones nos dicen, mira qué bien cantaste, qué bien predicaste, qué bien hiciste esto, qué bien hiciste aquello. Y nosotros lo recibimos, pero si nosotros pues, no, empezamos a poner un corazón, que empezamos a perder la humildad por causa de los halagos, pierdo mi norte. Pierdo mi norte. Por eso es que por más que la gente te halague, tú no dejes de ser humilde. Tú siempre seas sencillo. Miren, una de las cosas cuando Jesús se le acercó, Mardoqueo, me gusta cómo se acerca, pues se acerca en la noche para que nadie lo vea. Y lo primero que le dice, oye, sabemos que las cosas que tú haces, provienen ahí de Dios. ¿Y qué le quiso decir? Empezó a halagar a Jesús, pero Jesús se dejó llevar por el halago, ¿no? Jesús le llevó la palabra tal como era, no recibió el halago para cambiar la predicación, para predicar el mensaje. Él claramente le dijo, tienes que nacer de nuevo. Pocas palabras, el halago que te pueda traer otra persona, en otro momento también, a eso le dieron, maestro bueno. ¿Y qué le contestó Jesús? Bueno, solamente es Dios. ¿Sabes? Jesús no tomaba los halagos para específicamente para perder su humildad. Él echaba el halago a un lado y traía la palabra tal como debía de ser, porque él no buscaba agradar al hombre. Hoy en día, muchos de los mensajes, muchas de las predicaciones hoy en día es solamente una forma de hablar positivamente, una forma, ¿verdad?, de halagar los oídos, de agradar a la gente, pero no se ha perdido de traer la palabra tal como es la palabra de Dios, cortante, de doble filo, que redarguye, que corrige, que cambia. Esto solo porque provoca la palabra de Dios. Segundo, tengo que tratar la palabra con respeto. Es la palabra de Dios, no es cualquier otra palabra. Tiene que haber un respeto de nosotros como creyentes. No podemos tomar la palabra de Dios para mofarnos. No podemos tomar la palabra de Dios para hacer chistes. Es la palabra de Dios que es revelada. ¿Sabes cuántas personas uno las ve haciendo chistes de versículos?
trayendo comedia de versículos bíblicos. Motivacionales. Sí, nosotros tenemos, ¿verdad?, que tener ese cuidado de saber que esa palabra proviene de Dios y no de hombre. Y tenemos que escudriñar la palabra. Otro punto importante, la oración. Lo leí ahorita en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué quiere decir esta palabra de discernir espiritualmente? La forma en que yo discierno la palabra de Dios es cuando yo estoy en el Espíritu. Y para yo estar en el Espíritu, yo tengo que clamar y orar a Dios. La única forma para yo ponerme en sintonía con las cosas espirituales es ir en oración, clamarle a Dios para que Él me dé su entendimiento, su sabiduría, para yo poder interpretar las cosas espirituales. Si no, no las voy a entender. Miren, no tan solo para uno predicar, aunque el predicador lo debería de hacer. Mire, el predicador no puede montar un mensaje sin antes ir de rodillas y clamar a Dios. Hay que clamar a Dios, porque nosotros no somos los más sabios ni los más entendidos. No, yo tengo que ir de rodillas para que Dios empiece a redarguir primero mi vida, a que Dios empiece a tratar con mi vida. Pues yo no puedo montar un mensaje para redarguir a otras personas si la palabra primero no ha trabajado en mi vida. Dios primero tiene que trabajar en la vida del predicador. Primero Dios tiene que trabajar en la vida en que aquel que decide escudriñar la escritura, y es por medio de la oración. No vaya a leer la Biblia sin antes o clamarle a Dios. Es importante. Otro punto, no me puedo acercar a la palabra con prejuicios o ideas preconcebidas. A veces yo voy con mi entendimiento humano y quiero ir, más adelante lo vamos a ver, cuando estamos tocando la parte doctrinal, pero hay otros conceptos que son dogmas. Y en ocasiones nosotros venimos con unos prejuicios y quiero cambiar los dogmas ya establecidos por la iglesia y venimos con conceptos humanos. Y es porque yo quiero vivir ese estilo de vida, eso que la iglesia me dice, esto no se va a practicar, esto no se va a hacer, pero como yo quiero hacerlo, pues me voy por encima de lo que ya está establecido, y vengo con ¿qué? Con prejuicio, con ideas preconcebidas, para yo tratar de poner mi estilo de vida por encima de lo que dice la escritura. Y nuestro estilo de vida no puede ir por encima de la escritura, nuestro pastor. Sí, que tenemos que tener cuidado cuando exponemos la palabra, porque en muchas ocasiones, aunque podemos hacer la separación y debemos hacer la separación, de que nuestro testimonio o nuestro momento, el cual somos transformados, cómo el Señor impactó nuestra vida, cómo la palabra cambió nuestro ser, hay que separarlo, porque hay veces que nuestras experiencias de vida no son el mejor ejemplo para compararlo con el ejemplo de vida de la escritura, porque cambia los conceptos demasiado grandes. Y sí, la palabra nos transforma, sí, la palabra nos cambia, pero hay un valor esencial en la escritura y en los ejemplos que ella encierra. Es así. Miren, cuando Dios obra en la vida del ser humano, hay cosas, la persona no deja de ser de sí misma, o sea, no deja de ser ella. Lo vemos en forma, los profetas. Un profeta que quizá en su experiencia de vida solamente tuvo un tercer grado y habla quizá un tipo de vocabulario limitado, cuando Dios lo utiliza,
Dios lo va a obrar en su vida. En pocas palabras, utiliza dentro de lo que es los conceptos de él, su entendimiento de él, y Dios lo utiliza como instrumento. De la misma forma que puede venir un universitario y Dios lo utiliza, y quizá el vocabulario usted lo ve más enriquecido, pero no significa que uno tenga menos espíritu de Dios y otro tenga más espíritu de Dios, porque los estudios no te dan más espíritu de Dios. Puede venir una persona de tercer grado, pero que esté ungida por Dios, consagrada a Dios. Pesa más la palabra de ese de tercer grado que el del universitario, que quizás no esté consagrado. ¿Sabe? No es nuestro grado, sino es un corazón dispuesto a dejarse llevar, moldear por Dios para ser utilizado. Un profeta, si quizá en su vocabulario quizás tenga unas palabras que están no bien dichas, pero Dios lo utiliza y utiliza esas palabras. Dios lo está utilizando, pero conforme a qué, al vocabulario de esa persona. Por eso cuando Pablo, aunque decía yo deseché este conocimiento, no significa que él olvidó lo que le entendía. Él era un hombre entendido, un hombre de letras, pero él no puso esa letra por encima a la palabra de Dios. Él dejó que esa letra Dios la utilizara para poder llevar el mensaje. Por eso es que cuando hubo un momento dado que tenía que utilizar su ciudadanía romana, la utilizó. Él no dijo, no, yo soy ahora de Cristo, pero voy a dejar mi ciudadanía a un lado y no voy a... No, él la utilizó la ciudadanía, él no la desechó, pero él la utilizaba para la obra de Cristo, para los propósitos de Dios. Y por eso es que nosotros como creyentes, que aunque tengamos grados universitarios, aunque tengamos un cuarto año, o sea, X o Y profesión, nosotros tenemos que utilizar esas capacidades para la honra y la gloria de Dios, no para nuestro orgullo propio. Lo podemos ver también en las mismas cartas de Pablo. Si tú ves, no le escribe de la misma manera a Corintios que le escribe a Gálatas, y aún el vocabulario que usa es diferente. Sí, el vocabulario, y hasta vemos dentro de las cartas la madurez del apóstol Pablo. Tú vas a ver una carta a los Gálatas, una carta muy brusca, muy fuerte, y tú dices, rayo, ¿qué es esto? Pero cuando tú vas a ver segunda de Timoteo por allá, vemos un Pablo más paternal, más pulido. Tú vas a ver, no es que deje una epístola sea más espiritual que la otra, pero tú ves la pulidez del apóstol Pablo a través de todo su ministerio. Vamos a ver a Pablo en el segundo viaje, que yo no quiero saber de Juan Marcos. Conmigo no va a estar ahí en el viaje, pero tú vas a ver al final que decía de Juan Marcos, yo lo necesito. Es importante para mi obra. Y ustedes ven el cambio que el apóstol da, porque ¿qué? Porque el apóstol Pablo también fue pulido por Dios. Y la forma en que fue pulido por Dios, como dice, pasó por naufragio, azote, apedreado. Y por eso algunas veces decimos, pero ¿por qué pasamos tantas cosas difíciles? Porque siento, ¿verdad? Que mi vida se está naufragando, me siento azote, apedrada, me trata la gente, quizás no física, pero es la forma en que Dios te está puliendo para hacerte un mejor creyente. Dios te está puliendo, Dios te está llevando, ¿verdad? Para que tú empieces a entender, a recibir esa interpretación. Tenemos, ¿verdad? Que cuando yo voy a la escritura específicamente y cada vez profundizo más, por eso yo te digo, tiene que haber un cambio en nosotros. Yo no puedo ser el mismo creyente cuando me convertí, porque a veces nos quedamos en esa primera etapa de conversión. Lo único que tiene que ver esa etapa de conversión es el primer amor, tiene que ser siempre el
aumentando, se puede decir. No puedo dejar el primer amor, pero sí hay cosas que de la primera fase en que yo entré, ahora que yo estoy aquí, tuvo que haber un cambio en mi vida. Tuvo que haber un progreso en mi vida. Tiene que haber una actitud diferente a las cosas de Dios. Y en ocasiones hay personas que se quedan estancadas en su vida espiritual. ¿Por qué se quedan estancadas? Porque realmente no han profundizado en la escritura. Dios no han dejado de que Dios los moldee. Por eso es que cuando yo voy a la Sagrada Escritura, no puedo ir con prejuicio ni ideas preconcebidas. Yo tengo, ¿verdad? Que como dicen por ahí, borrar el disco duro mío y dejar que Dios coloque su data, coloque su información. Cuando voy adentro de la escritura, tenemos, ¿verdad?, que tener ciertos grados de cuidado cuando yo estoy estudiando la palabra. Primero, yo tengo que entender los contextos bíblicos. ¿Qué quiero decir con esto? La Sagrada Escritura fue cuando tú lees la Sagrada Escritura, fue escrita dentro de unos contextos bíblicos y yo tengo que saber el contexto bíblico en que fue escrito ese pasaje para yo poder entender lo que quiere decir esa palabra. Miren, también tenemos que entender quién habla y a quién va dirigido el mensaje. Miren, la Sagrada Escritura, hay diferentes personas que hablan dentro de la Sagrada Escritura. La Biblia cita a Satanás. Y tú vas a ver que la Biblia, hay momentos dados cuando está citando a Satanás, es el enemigo que está aquí. La palabra trae una palabra que específicamente dijo Satanás y ahí está reflejada dentro de la Escritura. Yo tengo que entender quién fue el que dijo eso. Miren, también en la Escritura van a haber citas de personas incrédulas. Vamos a utilizar un ejemplo. Job, capítulo 2, versículos 9 y 10. Job, capítulo 2, versículo 9 al 10. Yo tengo que saber quién fue el que dijo quién dijo esta cita. Entonces le dijo su mujer, ahí ya sabemos específicamente a quién está citando, a la mujer de Job. Aún tienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibimos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Ok, cuando yo tomo este versículo bíblico, yo tengo que saber quién fue el que habló. Yo no puedo hacer una doctrina de este versículo, porque esto lo dijo que una persona incrédula. Yo no puedo coger un versículo. No, la palabra de Dios dice que si mi pareja se encuentra de X o Y condición, pues yo lo maldigo. No, pues yo tengo que ir específicamente dentro del contexto y quién fue el que lo dijo. Otro ejemplo, Primera Timoteo 5:23. Primera Timoteo 5:23. Este me gusta. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Ok, yo tomo este versículo. Yo no puedo hacer una doctrina. No, la palabra de Dios me dice que no beba agua. Pero sí que beba licor. Hay personas que utilizan este versículo para respaldar de tomar bebidas alcohólicas. No, la Biblia dice, el apóstol Pablo cita de que beba vino. Pero el versículo me dice la causa que él le dio ese consejo. Esto no es una doctrina. El apóstol Pablo aconsejó. Yo tengo que saber cuando la Sagrada Escritura habla en forma de consejo y en forma de doctrina. En este caso, el apóstol Pablo le dijo, parece que Timoteo tenía problemas de su estómago, quizás los nervios le estaban dando, ¿verdad?, problemas, y le dijo, mira, Timoteo, deja de estar bebiendo agua, no es que deje el agua,
pero quizá el agua en aquellos tiempos quizás no era lo más salubre. Timoteo, deja de beber agua, toma un poco de vino por causa de tu estómago. No le está diciendo a Timoteo, métete alcohólico. No, por otras palabras, y ahí yo tengo que saber, cuando yo leo este versículo, que lo estoy sacando de todo de un contexto, tengo que saber, ok, ¿a quién se lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Y por qué lo dijo? ¿Sabe? Hay cosas dentro de la Sagrada Escritura que nosotros, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad? Que entender dentro de los el contexto en que se dice, y hay un sinnúmero más de versículos que las personas sacan fuera de contexto para atraer específicamente un tipo de enseñanza y un estilo de vida, de lo cual la escritura no te está diciendo eso. También vamos a ver que en momentos dados los amigos de Job cuando le hablaban a Job, te lo veían muy, las palabras de ellos muy espirituales, pero fuera del tiempo, fuera de lo que Dios estaba haciendo o obrando en Job. Y tenemos que también que entender que el libro de Job fue el primer libro escrito en fecha, fue el primer libro escrito. Por la palabra, Job no era hebreo, ni los amigos de Job eran hebreos, no eran judíos, no eran específicamente, no pertenecían, ¿verdad?, a Israel. Y dentro del contexto de Job, de lo que él podía entender de revelación, por eso es que en un momento dado Job dice, de oídas había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Qué quiso decir Job? Ahora yo recibí otra revelación. En un momento dado quizás yo solamente tenía la parte técnica. Y en la parte técnica, la palabra de Dios nos dice que él era un hombre justo en la parte técnica. Pero en el momento dado que empezó a apretar la vida de él, que hubo un momento dado que cuestionaba a Dios, porque el concepto en aquel tiempo, si yo hago las cosas bien, todas las cosas me tienen que ir bien. Si hago las cosas mal, pues todas las cosas me van a ir mal. Ese es el tipo de concepto que tenían de Dios. Pero hoy en día, conforme a nuestra revelación que hemos entendido, entendemos que aunque hay cosas que nos vayan a mal, al final todas obran para bien. Todas obran, aunque usted vea que el camino se ponga más difícil, más dificultades, y usted se pregunte, pero ¿por qué X o Y situación? La palabra de Dios me dice, el punta a mirar el final, no lo que estás viviendo ahora, el final, ve lo que yo veo, que al final todas las cosas te irán bien. Pero esa es nuestra revelación, que es muy más amplia a la que podía tener Job. Es más, nuestra revelación es más amplia que todos aquellos personajes del Antiguo Testamento. Es mucho más amplia. Nuestra revelación es mucho más amplia hasta que los mismos apóstoles. Porque hemos visto profecías que muchos profetizaron que murieron y nunca las vieron. Nosotros las estamos viendo. Por eso es que la historia de este pueblo, y me pueden dar fe, ¿verdad?, en las columnas, que han habido profecías. Nuestro hermano Edwin nos leía profecías que en aquel momento dado, cuando se escribieron, se vieron muy lejos. Que quizá la gente esperaba que sucedieran al otro día. Y esas generaciones no la vieron. Pero nosotros cuando vamos a las profecías, estamos viendo que lo que Dios habló ya está viendo cumplimiento ahora.
Y nosotros estamos recibiendo una revelación más amplia que aquellos que recibieron por primera vez la profecía. Por ende, si ya hay una profecía atrasada, nuestra revelación tiene que estar conforme al tiempo en que estamos viviendo. No puedo pensar que esa palabra va a seguir tardando. No, ya se está cumpliendo. Ya la estamos viendo. Cuando yo pienso que esa palabra, no, eso no va a suceder, eso no va a ocurrir, es imposible. Mira todas las cosas que están, no nos va a tocar a nosotros. No, hermano, hay una realidad. Si ya hay una palabra trazada, lo que Dios habló, eso no lo borra nadie. Nosotros lo que tenemos que exclamar por misericordia, que Dios nos dé fortaleza, que Dios nos dé espíritu de valor, espíritu, ¿verdad? Y en medio de todas las necesidades, que veamos la provisión de Dios en nuestra vida. En eso que nosotros como creyentes tenemos que clamar y no tomar una actitud, ¿verdad? De estancamiento, porque hasta el mismo pueblo de Dios, cuando se vio frente al mar rojo, que ahí Moisés como que se postró como para clamar, le dijo: Dios, ¿qué estás clamando? Dile a mi pueblo que marche, porque hay tiempo de clamar, pero hay tiempo de moverse. Y en ocasiones nosotros como pueblo tomamos la palabra, no, que todavía seguimos en el tiempo de estar estancados, de aquí estar retenidos, de seguir clamando, cuando Dios te dice: ya pasó el tiempo de campaña, ya pasó. Ahora es el tiempo de moverte a las promesas, de moverte a aquello. Y a veces queremos estar en el mismo círculo de preparación, pero ¿cuánto más nos vamos a quedar dentro de ese mismo círculo? Cuando Dios nos mantiene en el círculo, es porque todavía no estamos preparados para tomar la promesa. Y lo triste, que en ocasiones Dios nos tiene que mantener en el círculo hasta que perezcan aquellos que están atrasando para entrar a la promesa. Y cuando llegue el momento dado de aquellos que no tienen mentalidad de cautiverio, cuando pierdan cuando entre la generación que no tengan esa mentalidad de cautiverio, ahí Dios le dice: ahora poseer lo que yo te dije. Pero mientras tanto, nos tiene vagando en un desierto, vagando en el desierto. Y miren, hoy en día a veces uno se siente que está uno vagando en un desierto. Y vemos ahí la promesa, porque Israel constantemente daba vueltas, pasaba al frente de la promesa y volvía y se alejaba y volvía a pasar por la promesa y seguían viviendo en ese círculo. Hasta que el Señor le dijo: ajá, ya Moisés murió, ya se acabó el luto, dejen de llorar, dejen de lamentarse, porque levanté vaso nuevo y este vaso va ¿a qué? A conquistar. Y todavía el pueblo de Israel cruzaron algunas tribus y algunas dijeron, se quedaron al otro lado del Jordán. Hay que aquí estamos cómodos. Pero Dios le dijo: mi promesa es al otro lado del Jordán. Ay, no queremos. No. Y Moisés le dijo: oye, pero vamos a volver de nuevo al lado de eso. Entren con sus hermanos a pelear. Vamos a entrar todos a pelear. Aunque te devuelvas para atrás en el Jordán y niegues tomar lo que Dios te ha dado, porque aquellas tribus que se quedaron al otro lado del Jordán es que negaron lo que Dios tenía. En pocas palabras, lo que yo conseguí es mejor lo que Dios me va a dar. Y en ocasiones andamos con una actitud al otro lado del Jordán, que lo que yo tengo
que lo que me ha dado el gobierno, que si el PUA, que si esto, que si lo, ay, yo estoy chile. Y Dios te dice que no es el PUA, que la promesa que él tiene es mucho más grande, pero tienes que cruzar el Jordán, luchar contra las ciudades amuralladas, o como Caleb dijo, espérate, yo cuando pisé por primera vez esta tierra, mi promesa era que la montaña, y sé que allá hay un hombre grande, pero yo tengo la misma fuerza y la misma vitalidad desde el principio, y yo voy a ir allá y le voy a caer encima a los gigantes. ¿Por qué? ¿Por qué Caleb dijo eso? Porque Caleb se sentía como que golpeado. No, me dieron como un cantazo y este cantazo lo voy a devolver para atrás. Esa promesa es mía y la promesa era que todo lo que pisara mi pie, eso sería entregado. Pero mire cómo dice, lo que yo pisare. Para que esa promesa sea real en la vida, él tenía que pisarla. Él tenía que entrar, él tenía que caminar. Yo no puedo tener promesa, estar en este lado acá y no entrar ni pisar. Por eso es que el cruce del Mar Rojo fue tan diferente al cruce del Jordán. El cruce del Mar Rojo, el pueblo no se mojó ni las chanclas. Entraron en seco. Pero para que el Jordán se abriera, tenía que entrar los sacerdotes y entrar en agua. Tenían que mojarse. Y cuando se mojaron, ahí fue que el Jordán se abrió. No siempre Dios va a obrar de que tú pases en seco. Hay momentos que hay que mojarnos. Hay momentos que para nosotros ver que ese río se abra, hay que entrar al agua. No creer que siempre Dios está obrando de la misma forma, porque a veces encajonamos a Dios. Y eso es cuando nosotros no entendemos la escritura. Toda la escritura es para corregirnos. Y a veces creemos, Dios siempre trabaja en el mismo sistema. En el mismo sistema. Eso mismo se hace camino al andar. Y nosotros, ¿verdad? Creemos que Dios está encajonado en el mismo sistema. Dios constantemente está haciendo las cosas para que el pueblo se perciba, de que no se duerma, de que hay momentos dados que sí, Dios se mete a pelear por nosotros y nosotros nos quedamos acá, pero hay momentos que Dios nos dice, vete y dale la vuelta a Jericó. Sí. Una cosita rápida, el plan de Dios no es un plan de mantenimiento, el plan de Dios es un plan de progreso. Nosotros somos los que aceptamos el mantenimiento y nos quedamos ahí. Es así. Y nosotros, ¿verdad? Como creyentes tenemos que vivir conforme al espíritu que está en ese momento. Por eso es que cuando Elías estaba en la cueva y decía, el silbido apacible, que si el fuego, que si esto, si lo otro, porque el espíritu constantemente está que hay momentos dados que sí, silbido, pero hay momentos que Dios es estruendo total. Y es más, la mayoría de todas las veces dentro de la escritura, Dios es estruendo. No tanto silbido apacible. Dios es estruendo. Es más, el pueblo de Israel se asustaba cuando habían los rayos y los truenos en el Sinaí. Es más, los mismos sacerdotes decían que no podían administrar dentro del templo cuando Dios empezaba a pasearse allá adentro. Que no podían ni administrar. Dios, la mayoría de todas las veces, es estruendo. Dios es revelación. Y para que tenga que haber revelación, no puede venir en secreto. Y para que haya la transformación en nuestra vida, tiene que darse la circunstancia que nos haga entender que su presencia está ahí. Es así. Y ahí es que nosotros, ¿verdad? Aprendemos, ¿verdad?
entender, ¿verdad? En esos métodos, ¿verdad?, de interpretación, nosotros podemos entender la Sagrada Escritura y podemos entender los contextos bíblicos y aplicarlo a nuestra vida, porque la palabra es rica en eso. Para culminar, también tenemos que cuando estudiamos la palabra de Dios, tenemos que entender que hay pasajes que son paralelos. Pasajes paralelos significan que cuando usted ve el versículo, cuando son Biblias de estudio, esa Biblia te hace cita o referencia a otro versículo en otro lado de la escritura. Tú sigues los versículos que son paralelos y puedes traer luz a esa palabra que Dios te está dando. Lo he dicho que la Biblia se interpreta a sí misma. Vamos a ver dentro de las escrituras costumbres, tradiciones, circunstancias históricas. Pero la realidad, ¿verdad? La doctrina de la Sagrada Escritura, déjenme ver qué otros, a ver si ya para el próximo miércoles entro a otro tópico. Nada, podemos entrar el próximo miércoles hablando sobre lo que es la autoridad, que me falta tratar el tema de la autoridad, la infalibilidad, la suficiencia y la preservación de la escritura. Pero eso lo vamos a tomar el próximo miércoles porque nos cogió la hora en estos dos tópicos. Dios le bendiga. Dale la parte a nuestro pastor. Él tuvo que salir, que concluya. Ok. Nada, el próximo miércoles, ¿verdad? Continuamos con la doctrina de la Sagrada Escritura, que es un poco extensa esta doctrina. Pero nada, vamos a ir en oración. Dios les bendiga a todos y vamos a ir en oración para concluir en esta noche. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, delante de tu presencia, venimos ante ti alabando y glorificando tu santo y bendito nombre, Jehová. Padre, mira a tus hijos aquí presentes, Señor amado Jehová. Permite, Señor amado, que esta palabra, Señor amado Jehová, que tú has traído a nuestra vida, siga redarguyendo y habiendo un cambio en nuestra vida, Señor amado. Ayuda a tus siervos, tú sabes las necesidades, Señor amado Jehová. Solamente te pido que tú te glorifiques de manera especial. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermano.